Buenas noches a todos los presentes. Continuamos con la segunda ponencia del día titulada Aplicaciones de Machine Learning aplicados a la industria. Damos la bienvenida a Osman Denis Rafael Taipe, quien es ingeniero estadístico de la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de la maestría en estadística de la PUC y egresado de la maestría en ciencia de datos de la Universidad Ricardo Palma. Ha trabajado en industrias del sector retail y consumo masivo, liderando equipos de ciencia de datos. Actualmente es líder principal de Data Analytics y monetización de datos en Alicorp. Bienvenido, Osman. Te doy el pase. Gracias, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, voy a pasar a proyectar, por favor. Me confirmo cuando vea mi pantalla. De hecho, tengo una presentación con algunas láminas para poder explicar mejor el tema. Me comentan si es que se ve, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. A ver. Perfecto. Buenísimo. Gracias por la presentación. Buenas noches. De hecho, sé que es un horario bastante complicado, ¿no? 9 de la noche, un viernes, luego de haber escuchado algunas otras charlas y haber terminado ya el horario laboral. Pero creo que estos 40 minutos, por ser un tema nuevo, espero que les ayude bastante a ver otro tipo de industrias, ¿sí? También quería darle gracias a la profesora Ofelia, si no estaba presente aún, porque, digamos, ella ha estado impulsando mucho este seminario de ciencia de datos. Sabemos que no es fácil toda la logística y colocar a tantos ponentes como nacionales e internacionales, sobre todo en esta época que todavía la presencialidad no es tan constante. El tema que vamos a ver ahora son las aplicaciones de Machine Learning en la industria. Por favor, eso sí les pido que todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Voy a hacer una pausa a la mitad de la presentación para poder revisar algunas preguntas y dejamos un espacio bastante grande al final de la presentación para responder las que siguen, ¿sí? Respecto a por qué, digamos, tener algunos casos de uso dentro de la industria, ¿no? Y generalmente no se escuchan tanto, es porque la mayor parte de casos de uso dentro de la ciencia de datos o dentro del Machine Learning inician, o por lo menos en el Perú es así, inician en áreas comerciales, en áreas de trade marketing, en áreas de CRM, en áreas de ventas, porque es más fácil mostrar valor, es decir, el modelo de propensión de fuga o el modelo de propensión de compra al momento de implementar el pipeline completo y luego ponerlo en productivo, es más fácil encontrar un retorno, ¿no? Un incremento de ticket o un incremento de venta, y es por eso que se puede pagar los recursos tanto de los data scientists, los data engineers que vienen a formar parte del proyecto. Entonces, justifica tener los recursos para tener un incremento en ventas o un incremento en margen. Pero en la parte industrial es mucho más complejo, ¿no? En la parte industrial no se maneja tanto con el incremento de ventas, sino va orientado a otros tipos de KPIs que ahora los vamos a revisar, los cuales deberían de dar sustento a tener un equipo de ciencia de datos y un equipo de Big Data, digamos, dentro de la compañía. Entonces, sí amerita ahora ya luego de estar, digamos, explorando más casos de uso dentro de la industria, ya los gerentes, los directores, los vicepresidentes se han dado cuenta que sí amerita tener un equipo para transformar la cadena de suministro. Entonces, lo que vamos a ver ahora, de manera general, es cómo pasar de la cadena de abastecimiento, ¿no? Que es la cadena clásica, a una cadena de valor, y 3 casos de uso puntuales utilizando Machine Learning, casos de uso que sí son aplicables y que sí traen retorno a la empresa.
Rápidamente, en general, ¿no? ¿Qué es el supply chain? Este término puede parecer nuevo, si es que, digamos, yo no lo conocía también hace unos 5 o 6 años cuando empecé en la industria, ¿no? Mi pasado ha sido más en telcos o en empresas de tipo financieras. Entonces, el supply chain es un conjunto de operaciones interconectadas armoniosamente para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad, ¿no? Un end-to-end, un de punta a punta, y su objetivo principal es satisfacer la demanda de los clientes con los estándares de material, calidad, y a un tiempo y a un menor costo, ¿sí? Eso de manera genérica. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo es este proceso que la cadena está armoniosamente, ¿no? Por ejemplo, inicia todo con la compra de materia prima, luego la compra de materia prima pasa a estas fábricas donde ya se desarrolla el producto, o en algunos casos incluso la materia prima se transforma en una materia intermedia, y de ahí recién pasa al producto en sí, al producto elaborado, ¿no? Al producto final. Y este producto se deriva o se transporta a centros de distribución, que son estos grandes almacenes, si en algún momento escuchan la palabra centro de distribución, son estos grandes almacenes que están en la periferia de la ciudad, ¿sí? Están en Huachipa, están en el Callao, están en Lurín, y de estos grandes almacenes se transporta el producto a puntos de venta que están más cercanos al cliente final, ¿no? A un supermercado, a un mercado, a una tienda, ¿no? Etcétera. Y de ahí ya recién pasa el producto al cliente final, a las personas como nosotros, ¿no? El tema está en que este transporte no es lineal porque uno tiene múltiples vendedores, ¿no? de materia prima, tiene múltiples fábricas, y así pensamos en empresas bastante grandes, ¿no? Como en retail, como un grupo Falabella, ¿no? O también como un grupo Intercor, donde ya la logística que manejan es bastante grande, ¿no? También pensando ya en un Coca-Cola, en un Lindley, en un Alicor, ¿no? En general, ya la distribución ya no es de uno a uno, es de uno a muchos, y la cantidad de clientes también ya se va ramificando casi en millones de clientes, dependiendo cómo llegue su red logística, ¿no? La ventaja de este proceso es que todo es medible, ¿sí? Es medible desde el momento que se compra la materia prima, ¿sí? Porque hay incluso algunos modelos predictivos que asocian mucho al precio del commodity, que es la materia prima, por ejemplo, el arroz o el grano de trigo o el grano de soya, y va fluctuando según la compra en la bolsa o en los mercados bursátiles, y si uno va, digamos, chuntándole al precio efectivo de compra en ese momento, genera un gran ahorro, ¿no? Y eso repercute a lo largo de toda la cadena. Lo mismo en la manufactura, hay un nivel de servicio de los productos que tienen que ser producidos, ¿no? Porque hay también una merma al momento de producirse, entonces eso también se mide mucho también el tiempo de llegada cuando se le hace la solicitud a la empresa o por la página web hacia el cliente, y también se mide la cantidad, ¿no? No sé si algunos recuerdan en la pandemia que hubo empresas que a uno se le solicitaba el producto y llegaba luego de 3 a 4 semanas, y hubo tantos quiebres de stock que incluso empresas salieron a nivel nacional digamos, pidiendo las disculpas del caso de por qué estaba sucediendo esto, porque la demanda de los clientes era tanta y las empresas no se habían preparado para una época de COVID de tener el stock, ¿no? Y el transporte también era un transporte muy limitado para atender a tantos clientes. Entonces, al final, todo en la cadena, ¿no? en este flujo, es medible, ¿sí? Incluso la parte del cliente final, que son las ventas, ¿no? Las ventas, las retenciones, las adquisiciones,
la fuga de clientes, el ticket y la frecuencia. Esto de manera general, ¿sí? La cadena de supply funciona de esta manera, ¿no? Por un lado tenemos a los vendedores, ¿no? A los que proporcionan la materia prima y funciona como un reloj, ¿no? Luego pasamos a la parte de la manufactura, pasamos a la parte de los centros de distribución, a los puntos de venta y al cliente, ¿no? Entonces todo funciona cíclicamente, como un reloj. Todos los meses se produce, todos los meses se almacena, se transporta y se vende. Incluso, si queremos ser un poco más específicos, todos los días este proceso se realiza. El punto está en que este proceso está pensado no en el cliente, ¿no? Ahora que escuchan en algunas áreas más orientadas al producto o al comercio, ¿no? Poner al cliente en el centro, ¿no es así? Y si uno pone al cliente en el centro, puede desarrollar mejores modelos, puede desarrollar mejores análisis, por eso existen los análisis de segmentación, ¿no? Con la excusa de colocar al cliente en el centro y poder conocerlos. Eh, Eso va muy orientado a la parte comercial, a la parte de marketing, pero dentro de la cadena de suministro, que podría sonar un poco dura, ¿no? También se puede colocar al cliente en el centro. ¿Por qué? En base, si uno coloca al cliente en el centro y coloca la variable del cliente y el tipo de cliente en todos los análisis que se haga al momento de calcular los pronósticos de demanda, calcular las cantidades adecuadas en los almacenes o los tiempos de distribución, colocas al cliente en el centro y estás asociando un ecosistema en base al cliente, ¿sí? Entonces, esto es pasar de una cadena de abastecimiento pura y dura, ¿no? Numérica, donde, digamos, el proceso predomina por encima de los clientes, y si los análisis y los procesos se colocan al cliente por encima del proceso, es colocar al cliente en el centro y se genera una cadena de valor. ¿Sí? Entonces, por favor, me ayuden dejando sus preguntas. Si es que hubiese hasta acá alguna pregunta, me avisan para ya pasar a los casos de uso y a la parte más divertida de la sesión. El primer caso de uso que vamos a revisar es el caso de uso relacionado al pronóstico de demanda, ¿sí? El pronóstico de demanda es el caso de uso más importante dentro de un área de supply o de una cadena de abastecimiento para una empresa de retail o consumo masivo, dado que es el caso más monetizable y puede sustentar el tener un equipo de ciencia de datos, un equipo de analista de datos. ¿Por qué? Porque al momento de tener una demanda más fina, hace que la empresa sea más eficiente en todos los procesos, ya sea el proceso de planificación de ventas, el proceso de almacenamiento, el proceso de producción. Entonces, es mucho más fácil sustentar el generar valor en este caso. Y es el caso incluso más común cuando exploren, quizás ahora que ya están en la maestría, ¿no? Algunos estudiantes de la maestría de ciencia de datos, exploren los casos donde podrían aplicar todos los modelos que tienen de Machine Learning y de ciencia de datos. Este es un caso bastante típico y puede ir desde lo más simple a lo más complejo, ¿sí? Entonces, el objetivo del forecast, como lo decía Paul Saffo, no es predecir el futuro, sino decirnos lo que necesitamos saber para actuar de manera adecuada ahora, en el presente. Este proceso no es o no involucra solo a un equipo de ciencia de datos y a un equipo de analistas de información, a un equipo de Big Data para armar todo el pipeline, ¿no? Involucra áreas de negocio, a las áreas de ventas, porque al final los planes de venta son ejecutados por las áreas de venta. Involucra a la área de supply chain en sus distintos procesos, ya sea de planificación, ya sea de producción,
y también involucra a un equipo de analytics y de ciencia de datos, ¿no? Como este proceso es bastante multidisciplinario, digamos, tiene bastantes aristas también, en el sentido de que podemos desarrollarlo netamente y el caso con la información interna de la compañía, ¿sí? Y adicionalmente podemos nutrir nuestros modelos con la información externa que haya en base al mercado, ¿no? Dependiendo del pronóstico que estemos haciendo o de la industria, ¿no? Si nos estamos adentrando a un pronóstico en industrias, por ejemplo, de alimentación o de bebidas, o en el caso de venta de productos, por ejemplo, del hogar, ¿no? o retail, cada mercado se mueve de manera diferente y las variables que construyamos son variables que están muy orientadas al proceso interno y también al externo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las variables utilizadas para el consumo masivo de alimentos, está muy orientado al precio de lo que suceda en los mercados orientados a las materias primas. Entonces uno puede conseguir también como variables externas en histórico, y hay fuentes que ya los tienen, incluso se puede hacer web scraping, ¿no? de las variables adicionales. Por ejemplo, el tipo de cambio, el precio del dólar, y otra serie de variables, el PBI, ¿no? que nos pueden ayudar a mejorar los modelos. Entonces, una vez que ya tenemos el proceso listo, que es casi en el paso 3, ¿no? Hay unas reuniones de consenso, porque el equipo de análisis de datos da el input de cuál va a ser el pronóstico de demanda en los siguientes meses, dependiendo de la estrategia que el negocio tenga, puede ser semanal, incluso mensual o diaria, ¿no? Da el pronóstico de demanda dependiendo de la estrategia del negocio, y hay un consenso porque hay variables que la empresa, según el conocimiento y las áreas de negocio tienen. Entonces, estas áreas de negocio tienen, por ejemplo, ¿no? Experiencia en que los mercados, y por ejemplo, pongo el caso que en algún momento me pasó, es que hay por ejemplo, un distrito o una provincia de un distrito donde va a suceder una huelga, con lo cual esta huelga va a limitar el transporte de los productos y por lo tanto la venta que uno está estimando para esa zona va a ser menor, ¿no? Por más que mi modelo me dé una cantidad estimada, ¿no? con un error bastante bajo, el contexto del mercado y del país lo tiene las áreas de negocio. Entonces, tiene que haber un mix entre lo que sacan las áreas de ciencia de datos y las áreas de negocio para luego haber un consenso y se desarrolla una planificación final. Por ponerles un caso, ¿no? Pero así como este, suceden varios casos cuando se está planificando. ¿Y cómo sucede este proceso? De hecho, ya no les voy a comentar tanto en base a los algoritmos que hay, porque hay una serie de algoritmos de cómo poder desarrollar el pronóstico de demanda, pero lo que sí les puedo comentar es que tengan que explorar o tienen que explorar las variables adecuadas para su proceso, sobre todo las variables internas, porque cuando un científico de datos se adentra al mundo de la industria, a diferencia quizás de las áreas más orientadas a la venta o a los clientes, los datos no están tan gobernados, no tienen un diccionario de datos adecuado, no tienen un linaje de datos, una trazabilidad, algunos no tienen las reglas de calidad de datos adecuada. Entonces, cuando uno va a tener que ser bastante creativo en qué variables tomar y también tocar algunas puertas para conseguir la información adecuada interna. Y por otro lado, como les dije, por favor, sí exploren mucho las variables las externas. Hay muchas variables externas que se puede scrapear, se puede conseguir de fuentes del gobierno. Entonces, eso
mucho a que el modelo sea qué tipo de algoritmos podrían utilizar. Osman, parece que estás teniendo problemas de señal. Está silenciado. Ahora sí. ¿Se desconectó un momento? Sí, sí. A ver, dígame hasta dónde me escucharon, por favor, para volver a proyectar. Un minuto atrás. Hasta el tema de variables externas, es importante considerarlas. Ya, perfecto. A ver. Vuelvo a proyectar, sí. Ya, estoy proyectando, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, a ver, continuando con esto, les decía que el tema de variables externas es bastante importante para considerarlas. Y una vez que ya tengan estas variables internas y externas consolidadas, lo que sigue es escoger el mejor algoritmo, ¿no? A nivel de algoritmos hay una serie de algoritmos que, digamos, que ustedes tienen en su caja de herramientas como científico de datos, algoritmos que van muy orientados a la parte clásica, como las series de tiempo, las ARIMA o las ARIMA, ¿no? O también muy orientados a la parte computacional como las redes neuronales. Este es el caso de las redes LSTM y GRU, que ayudan a predecir en base a la información histórica y van olvidando para colocar más información a las capas y puedan tener una mejor predicción. Y hay también, según la estructura que le den a la data, modelos que pueden aplicar, que están muy orientados al gradiente descendente, como los XGBoost y los LaGBM, ¿no? Entonces, de hecho, hay estudios que coloco aquí como bibliografía que hacen un comparativo de estos modelos y no es que haya una conclusión qué modelo va a funcionar mejor. Algunos dependen de la industria, algunos dependen de los tipos de variables que utilicen, ¿no? Pero es más la experimentación y de lo que se adecue más a la empresa donde ustedes estén tocando el caso, ¿sí? Hay obviamente también empresas que ya son pioneras en esto, ¿no? Tenemos el caso de Amazon, donde ya tienen incluso una unidad de negocios para vender todo lo que a ellos les ha servido en su proceso, ¿no? Como ellos tienen una parte de supply chain muy robusta, entonces lo que sigue es comercializar todas las soluciones analíticas y de la nube que ellos tienen. Entonces hay unidades de negocio que ya venden y comercializan sus propios modelos de demanda, sus propios modelos para optimización de stocks, ¿no? Y etcétera, ¿no? El caso de Walmart, el caso de Home Depot, que son empresas que aún ese mix Nuevamente estamos con problemas de de señal. tener tiendas físicas y tener tiendas virtuales. Perdón, ¿me llegan a escuchar ahí? Ahora sí he conectado el móvil para poder escucharlos mejor. Sí, sí se escucha. Ya.
Entonces, como les decía, este es el primer caso de uso donde el pronóstico de demanda es como uno de los pilares para las empresas de consumo y para las empresas de retail. Voy a pasar a proyectar nuevamente para ir al segundo caso, pero me detengo un momento por si hubiesen preguntas. ¿Sí? ¿Me comentan si hay preguntas? Ya, ok, todavía no. A ver, estoy proyectando nuevamente, sí. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Ok, entonces, el segundo caso de uso que tenemos es la planificación de la distribución dentro de las empresas de retail y de consumo. Aquí el reto es transportar adecuadamente el producto en el tiempo óptimo y a un menor costo. Como les dije al inicio, si es que tenemos una cadena de abastecimiento con múltiples distribuidores, múltiples fábricas y también múltiples clientes, se hace compleja la distribución y por ende también se hace compleja el cálculo de la eficiencia en costos. ¿Sí? Para una empresa de este tipo cuando ya empiezas a distribuir a gran escala, la distribución es una parte bastante costosa si no lo haces eficiente. Entonces, un equipo de ciencia de datos que pueda ayudar a minimizar los costos en la operación es bastante valorado, ¿sí? Hay muchos casos de éxito donde los equipos empiezan a desarrollar pequeños, digamos, algoritmos, pequeños ejercicios de cómo desarrollar el modelo, pero no pasan tanto a la producción. Entonces, en este caso, les voy a comentar más que la parte de cómo desarrollar el algoritmo en sí, cómo plantear el problema de la estimación del costo de transporte. Por un lado tenemos a las fábricas, ¿no? Que les comenté, podemos tener múltiples fábricas, también tenemos luego los puntos de centros de distribución, y luego de los centros de distribución tenemos a los distribuidores exclusivos, ¿no? Para luego llegar a los clientes finales. En cada paso sucede una cantidad de producto, ya sea en la venta o en el transporte, y en cada paso también hay un costo asociado al transporte. Por ejemplo, vamos a colocar el problema bajo una figura matemática para abstraer toda esta red, ¿no? Tenemos a las fábricas, que a las fábricas les voy a denominar, ¿no? O la capacidad de las fábricas con C, el costo que va de un tramo al otro tramo entre fábricas y centros de distribución, va a ser el costo de envío entre estos dos puntos, y la cantidad transportada entre las fábricas y los centros de distribución le vamos a categorizar con una variable X, ¿no? Ejercicio similar para los siguientes tramos, ¿no? La cantidad enviada de los centros hacia los distribuidores exclusivos puede ser una variable Y, y la cantidad enviada de los distribuidores hacia los clientes puede ser una variable Z, ¿no? Entonces, como el objetivo es minimizar los costos, primero tenemos que desarrollar una abstracción donde multipliquemos la cantidad transportada por tramo por el costo, ¿no? En este caso, si estamos transportando 100 toneladas y cada tonelada me vale $1 millón en transportar en un periodo determinado, la multiplicación de esto sería el total del costo que me permite transportarlo.
en el primer tramo, y así para los 3 tramos sucesivos. Entonces, en base a eso, hay una función digamos, de estimas, que vamos a lograr estimar, donde tienes asociados los costos por cada tramo y tienes asociadas las cantidades. Y el problema no termina ahí, el problema se complejiza un poco más porque tenemos algunas restricciones. Una primera restricción podría ser que la cantidad que yo estoy fabricando tiene que ser mayor a mi cantidad demandada del primer tramo, ¿no? Porque lo que yo fabrico tiene que cubrir la demanda mínima que me están solicitando para el transporte. Y lo mismo para el otro tramo, ¿no? Lo que me demandan los clientes debería ser mayor a la cantidad que yo estoy transportando en el siguiente tramo. Y así como esto puede surgir una serie de restricciones con las cuales el problema se puede complejizar aún más, ¿no? Dependiendo de la industria en la cual estén, pero esto es, digamos, un ejemplo básico aún. Y a partir de acá ya viene el método que ustedes elijan, ¿no? Podrían utilizar un algoritmo de programación lineal, como un algoritmo simplex, que es, digamos, un método que nos enseñan en el pregrado, en las ingenierías. Un algoritmo de tipo genético que lo desarrollamos en la maestría de ciencia de datos, dependiendo digamos, del curso que llevemos, pero hay varias etapas donde te enseñan el algoritmo, ¿no? O también algoritmos de búsqueda que ya van orientados más a la parte computacional. E incluso hay optimización por teoría de grafos, donde estos métodos son un poco incluso más innovadores, ¿no? Que no son tan conocidos, pero también hay aplicaciones de este tipo, ¿no? De hecho, quienes tienen mucha más experiencia para el desarrollo de estos algoritmos son las universidades que están en la India. Ahí les coloco un paper que aplicaba algoritmos genéticos para la optimización de la cadena logística. Entonces, el objetivo o el mensaje de esto es plantear el problema de la abstracción de cómo está la cadena hacia un problema matemático estructural, y a partir de ahí pueden elegir el algoritmo que más se adecue, ¿no? O incluso pueden hacer una investigación de qué algoritmo podría funcionar mejor, ¿no? Como quizás un tema de tesis, un tema de investigación del caso que utilicen en su empresa. Hasta ahí, por favor, ayúdenme dejando sus preguntas en el chat para poder responderlas al final de la sesión. Y en este caso, pasamos al siguiente caso de uso, ¿no? Que es la segmentación. En este caso, la segmentación, hemos escuchado mucho de la segmentación de clientes, hemos escuchado mucho de la segmentación que ayuda a las áreas comerciales para colocar su estrategia de valor, y detrás de una segmentación hay un trabajo bastante arduo, no solo de los equipos de ciencia de datos, sino también de los equipos de áreas comerciales, de áreas de investigación, de las mismas áreas de producto, porque hay que validar si lo que están dando los números o los modelos de clusterización puedan conversar con lo que efectivamente está pasando en el mercado. Entonces, con ese mismo símil a una clusterización de clientes, pasamos a una clusterización de tiendas, ¿sí? Pónganse en el caso de estas tiendas que son de retail, del mejoramiento del hogar, como un Sodimac, un Promart, ¿no? Un Maestro, y esto puede ser replicado a múltiples industrias. Se puede clusterizar almacenes, clusterizar incluso tiendas un poco más pequeñas al menudeo, no tan grandes como estas, y en base a esta clusterización se pueden desarrollar estrategias. Este caso es el caso de unas tiendas de mejoramiento del hogar aquí en Perú, y se analizó información de 2 años
obviamente fue antes del COVID, de la pandemia, y dentro de este proceso, que no solo, como les comento, participan equipos de ciencia de datos también, sino equipos de negocio, se descubrió 3 clústeres de tipo de tiendas, ¿no? El método que puedan usar para la clusterización, hay desde los más básicos hasta los más avanzados, dependiendo también qué información tengan. A veces la información es un poco limitada porque solo nos basamos en información transaccional. Es decir, tenemos información de los clientes, de las tiendas, de las ventas, ticket o algunas transacciones y productos. Pero es ideal tener información también demográfica de lo que sucede en la zona alrededor de las tiendas, por ejemplo. Si son tiendas que están solas o tiendas que están en una zona más urbanizada. Si son tiendas que están cerca a, por ejemplo, nos pasaba cerca a vías principales o tiendas que están dentro de los malls, ¿no? Como un momento, como ejemplo, ¿no? Mall del Sur, un Plaza Norte, o a diferencia de tiendas que están solas, ¿no? Hay una serie de características que son cualitativas de las tiendas y también el tipo de cliente que visita la tienda, ¿no? Podemos tener información también de los tipos de clientes que visitan a la tienda y no necesariamente es información cuantitativa, sino es cualitativa. Y para eso podemos utilizar ya un algoritmo un poco más avanzado, ¿no? Como es el CapPrototypes. Y si tenemos información netamente de la parte transaccional, podemos usar incluso un K-means o un K-medois, dependiendo de también qué es lo que se ajuste mejor al problema que tiene, ¿sí? En este caso, recuerdo que nos resultó mejor un K-medois, porque era un poco más estable a la volatilidad que tenían las ventas. Y lo que hicimos fue no ingresar información relacionada a los clientes o esta información cualitativa que les comenté, sino esta información cualitativa nos ayudó para nutrir los clústeres. Descubrimos en ese momento 4 clústeres, un clúster de acabados de tiendas que estaban muy orientados a vender acabados, un clúster muy orientados a vender materiales de construcción, otro clúster orientados a vender productos de decoración, ¿no? Entonces, y había uno que sí estaba como medio rebelde, que era creo que era una o 2 tiendas que estaban bastante parecidas e incluso no podíamos colocarle un nombre, y ahí es donde viene la decisión de qué hacemos con este clúster que está solo, ¿no? Puede ser una tienda, pueden ser 2 tiendas, pueden tomar una decisión junto con las áreas comerciales dependiendo si es que se va a gestionar este clúster. Podemos mantenerlo como un clúster genérico para no dejar de atender a los clientes de esta tienda, o también podríamos explorar otra técnica adicional para, digamos, que es un clúster de algunas 3 o 4 tiendas, poder partir este clúster, ¿no? En base ya a una variable específica. Entonces, en este caso lo que decidimos fue tomarlo como un clúster genérico, pero era parte de las recomendaciones al momento de tocar este tema. Y las variables adicionales, como la zona, las categorías, el tipo de cliente, el valor de la tienda también, porque cada tienda tiene un valor diferente. Hay tiendas que son como que venden más, son más top, y hay tiendas que tienen menos frecuencia o la cantidad de personas que visitan la tienda es menor. Entonces, toda esta información ayudó a clasificar mejor a las tiendas, ¿no? Y en base a eso se construyó, y esto es ya la parte más aplicada, se construyó un look and feel de la tienda y se desarrolló ya con el equipo de diseño las tiendas que están más orientadas a la construcción. Entonces, el look and feel que se le dio fue un área más dura, un área más de construcción. El presupuesto también en construcción que se invirtió en esta tienda es mucho más agresivo, a diferencia de una tienda más orientada a la decoración, ¿no?
y cuando se hacen luego las campañas por el Día de la Madre, el Día del Padre, los aniversarios, etcétera, de este tipo de malls, las activaciones que ellos les llaman son diferentes para cada grupo de tiendas. Pero a veces, si es que no hubieran los clústeres, harían una activación o una oferta de valor para los clientes bastante plana. Pero ahora que tienen los clústeres, pueden desarrollar actividades diferenciadas en cada tienda, y también eso genera que la tienda tenga más ventas y tenga más ticket, y por lo tanto el proyecto de segmentación ya empieza a ser exitoso, ¿no? Entonces, y eso sí amerita a que haya un equipo de ciencia de datos desarrollando este tipo de algoritmos o este tipo de análisis, ¿no? Que el algoritmo no solamente viva en la computadora o se quede en el pipeline o en el experimento, ¿no? Sino también que tenga un uso y que genere valor. Entonces, este era el último caso que les venía a comentar. Si es que tienen consultas, por favor, háganmela saber acerca de cómo está estructurada la presentación en base a los casos de uso, en base a la primera parte, o en base a alguna pregunta que tengan. Sí, profesor Denis, tenemos preguntas en el chat. A ver. Ya. Antonio Ramírez pregunta cuáles son los principales skills o capacidades que debemos desarrollar en nuestros equipos para poder desarrollar estos casos de usos. Buenísimo, Antonio Ramírez. Uno de los principales skills que debería de tener el científico de datos es, muy aparte de, digamos, lo tácito que es la solución de problemas, el entendimiento de los algoritmos y la esencia de los algoritmos, que digamos eso es lo tácito que trae un científico de datos, debería tener la curiosidad por entender el problema. Porque si uno se adentra al problema, a desmenuzarlo e incluso a plasmar un proceso, ¿no? Desde inicio a fin, para luego, en base a no necesariamente una solución analítica o un modelo predictivo, a dar solución a la problemática, ya se transforma en un científico de datos bastante completo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que existe en las áreas de negocio que muchas veces no saben por qué existen los científicos de datos en la empresa, y existen los científicos de datos que a veces están divorciados de las áreas de negocio. Entonces, hay muchos fracasos de proyectos donde el cual ni los negocios buscan, ni las áreas de negocio buscan a los científicos de datos, y los científicos de datos están haciendo los pipelines y cosas chéveres, ¿no? Están haciendo su notebook, pero no están generando valor. Entonces, cuando estas dos áreas o estos dos tipos de perfiles conversan y las áreas de negocio entienden para qué son los modelos y cómo generan valor, y los científicos de datos empiezan a entender el problema y que efectivamente se la creen y dicen, oye, lo que yo estoy haciendo sí genera valor porque entiendo el problema, ahí es donde llevamos al perfil al siguiente nivel. ¿Qué otra pregunta más hay? Por ahí, a ver. Sí, Gianfranco Centeno pregunta, respecto a las variables externas contextuales, ¿cuáles son las variables externas que generalmente se contemplan al momento de realizar los análisis? ¿Y qué procesos o métodos serían importantes contemplar para establecer dichas variables externas? Ok. Son 3 preguntas. Ok. Entonces, respecto a las variables externas, lo que generalmente se contempla son las variables que mueven al mercado según el contexto de la industria. Pero lo que generalmente mueve al mercado y a los clientes es el índice al consumidor, ¿no? Que nos dice qué tan
motivado está la población y los consumidores a seguir gastando, porque ellos, digamos, los consumidores somos los que movemos la economía, a seguir gastando, y esa es una de las variables principales. Lo otro está relacionado al PBI, en base a, dependiendo de la industria, y también porque el PBI se desglosa en varias industrias. Entonces, cuando luego empiezas a cruzar los análisis de correlación de todos los PBIs históricos de las industrias versus tu variable que quieres predecir, y empiezas a tener como un análisis inicial de correlación o descriptivo, esa podría darte un indicio que puede ingresar a tu modelo, ¿no? Y la clásica, que es el tipo de cambio, que a veces funciona y a veces no, porque no todas las industrias se mueven tanto por el tipo de cambio, ¿no? Sabemos que el tipo de cambio influye en el precio del producto final, en el precio del combustible, y por lo tanto el combustible influye en el flete, y por lo tanto el flete influye en el precio final, y si aumenta el precio, baja el consumo, ¿no? Entonces, es una cadena, pero no es tan directa. Entonces, esas serían como las tres grandes macro variables que podrías considerar. Obviamente que hay muchas más dependiendo de la industria, como te digo, no puedes utilizar una variable de clima también si es que estás muy orientado a productos de este tipo estacionales, ¿no? Respecto a la otra pregunta, que decía, ¿qué procesos o métodos serían importantes contemplar para establecer dichas variables externas? Lo primero, como te digo, es hacer los análisis de correlación de todas tus variables externas versus tu variable a predecir, donde te va a dar un indicio para no estar, digamos, colocando todas las variables, ¿no?, en tu modelo y no hacerlo tan eficiente. Te va a dar incluso un feeling de si efectivamente esta variable te está llevando a una correlación, y esa es una de tus primeras hipótesis, que esa hipótesis luego la validas cuando ya empiezas a hacer el modelo en sí. Lo otro es, si utilizas un modelo del tipo de gradiente descendente, que está muy orientado también a, digamos, a los árboles de decisión, puedes encontrar la importancia de las variables, ¿no? Pero también orientado, como te digo, a confirmar previamente tu hipótesis de las correlaciones. Entonces, una vez que ya tienes la predicción, podrías utilizar y correr este tipo de métodos para ver si efectivamente qué variable está ayudando, qué variable externa, ojo, ayudando a explicar mejor tu variable de demanda, ¿no? Entonces, esa sería la segunda recomendación. Ahí te podría dar un indicio adicional. A ver, ¿qué otra pregunta más hay? Tenemos más preguntas. Elvis Salet Garrafa comenta: muy buena presentación. Tengo una consulta en base a lo que mencionaste previamente bajo el enfoque sobre qué tienen las empresas sobre cliente y el que tienen las diversas áreas mayormente relacionadas con lo comercial. Bajo tu punto de vista y el hecho de la fortaleza que posee el canal tradicional dentro del consumo masivo, ¿cómo es que aplican las empresas este tipo de tecnologías y cómo generamos que éstas sean más exactas? Wow, es una súper pregunta. A ver, en general, ¿cómo es que aplican estas empresas este tipo de tecnologías? Es como mediante los casos de uso. Tenemos que ubicar un caso de uso donde pueda ser aplicable y pueda ser monetizable. Porque si encontramos un caso de uso donde pueda dar respuesta a un problema, pero esta respuesta al problema solo va a vivir, como lo comenté antes, en la computadora del científico de datos, no va a ser un caso de uso relevante, y las áreas de supply, las áreas de demanda, de transporte y de distribución no le van a sentir valor. Pero si encontramos un caso de uso que sí genere valor, podemos ganar la confianza de estas áreas. Es como darles la miel inicial, y de ahí
poco a poco ellos van a ir pidiéndote más cosas porque vas a ayudarlos a generar más eficiencia dentro de su operación. Entonces, es una manera de que ellos puedan engancharse a seguir explorando más el mundo de la data y de la ciencia de datos, ¿no? Y del analytics, mediante el caso de uso exitoso, ¿sí? ¿Y cómo generamos que esta sea más exacta? Yo creo que siendo más eficientes al momento de las predicciones y siendo más orientados al método, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? De que no esperamos a que haya el mejor modelo para lanzarlo a producción o no exista la rigurosidad del caso, pero en algunos casos sí necesitamos que sea bastante riguroso el pronóstico. Quizás no en la primera etapa, que es al momento de salir, pero sí para cubrir esta deuda debemos de ser más rigurosos en las predicciones. Listo. Tenemos acá 2 preguntas por Julio Bonifacio. La primera, ¿se podría aplicar pronóstico en la cadena de valor cuando cada etapa la realiza una empresa diferente? Y la segunda es, bueno, lo felicita por su exposición, excelente exposición sobre... La pregunta es sobre la estrategia de implementación de algoritmos. ¿Cuál es tu recomendación? Ya que en el mundo de supply siempre hay perfiles muy veteranos en esta rama. Ok, a ver, respondiéndole a Julio Bonifacio, si se podría aplicar pronósticos en la cadena de valor cuando la cadena en cada etapa la realiza una empresa diferente. De hecho que sí, porque va a depender también porque actualmente hay, por ejemplo, marketplace, donde el proceso ¿no? de una empresa que comercializa netamente su rubro, ahora se abre a comercializar productos que no son su rubro, sino son rubros adicionales, ¿no? Por ejemplo, una empresa de tipo, ¿no? Por ejemplo, Falabella, que tiene su propio rubro, pero empezó a llamar a más jugadores de tecnología, a un linio, incluso a comerciantes menores, ¿no? De marcas propias para poder vender. Entonces, es posible siempre y cuando tengas la información completa, ¿sí? Porque tú puedes tener en tus sistemas de información los datos que corresponden a tu empresa porque legalmente te pertenecen. Pero si tú empiezas a abrir el marketplace y hay una asociación, ¿no? Con las demás empresas, esta asociación debe permitir también intercambiar información e intercambiar datos. O por lo menos el jugador más grande poner las condiciones y poder intercambiar información porque también las demás empresas se ven beneficiadas. Esa es la única manera, es decir, que tengas la información completa de todas las etapas de la cadena para desarrollar pronósticos para empresas diferentes. Y respondiéndole a Julio Bernal, respecto a que en el mundo de supply siempre hay perfiles muy veteranos en esta rama, ¿cuál sería la estrategia de implementación de los algoritmos en la recomendación? Yo creo que en general, si dentro del área, ya sea de supply u otras áreas, tenemos que encontrar, y repito lo que comenté hace un momento, un caso de uso exitoso donde sí genere valor y que vaya en el end-to-end, ¿no? Un caso de uso donde no solamente tengas el modelo en sí, sino también tengas todas las capacidades de data engineers, tengas las capacidades de que tus datos son bastante claros, son gobernados, tienen un linaje adecuado, luego puedes hacer un modelo adecuado, luego puedes hacer un pipeline adecuado, puedes colocarlo en producción, pero elegir solo un caso donde puedas recorrer de punta a punta desde que tus datos son los adecuados, es decir, están bastante validados por el negocio, que tu modelo sea el adecuado, que tenga un MAPE o tenga un error cuadrático medio bastante bueno,
y que tu pipeline sea totalmente robusto, que hasta podrías hacerlo en tiempo real, ¿no? Entonces, si tu caso de uso tiene todas estas tres aristas y aún así genera valor, yo creo que ese es el caso de uso más exitoso y más icónico que vas a tener, y vas a tratar de venderlo a toda la compañía, y con eso vas a poder enamorar a las demás áreas, ¿no? Porque todas las áreas se van a querer, digamos, preguntar, oye, yo también quiero un caso de uso como el que has hecho en esta área, ¿no? En demanda, por ejemplo. Entonces va a venir el área de transporte, va a venir el área de distribución a decirte, también quiero un caso de uso similar. Pero tienes que empezar con un caso de uso que tenga estas tres aristas. A ver, creo que tenemos tiempo para una pregunta más, tú me avisas. Sí, tenemos una última pregunta por Joseph Álvarez. Tomando en cuenta la segmentación de clientes bajo diversos puntos diferenciados, ¿consideras que el fin común de las empresas sería lograr una propuesta de valor mediante una diferenciación o una estandarización de la oferta? Es sabido que muchas veces los intentos de tropicalización no son exitosos. Para ejemplificar, como ejemplo, la industria cervecera y los diversos microsegmentos que existen dentro del país, e incluso determinadas zonas geográficas, como son otros productos de consumo masivo. Ok. En general, claro, colocas el caso de una cervecera, ¿no? Pero este tipo de casos son replicables, porque cuando comenté al inicio, los modelos tradicionales, digamos, de Machine Learning que iniciaron en las áreas de CRM, luego en las áreas de producto para evitar la fuga, también en la propensión de compra, van migrando en base a la madurez de la industria. Entonces, estos casos se pueden llevar al consumo masivo, ¿no? Porque el modelo en sí, la esencia del modelo, o sea, es decir, una regresión o un árbol de decisión o una red neuronal, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la aplicabilidad hacia la industria. Entonces, sí es replicable hacia diferentes industrias y sí se puede tropicalizar. Lo que sí hay que tener en claro es que el tipo de variables y el contexto que vas a tomar en cuenta es diferente. Y este contexto y este tipo de variable no necesariamente va a ser tan replicable, porque podrías tener también una variable, por ejemplo, de nivel de servicio en una empresa cervecera, y también tienes un nivel de servicio en una empresa de consumo masivo. Y si tú quieres predecir nivel de servicio, el contexto y cómo lo están midiendo a veces es diferente. Para uno puede ser un nivel de servicio de entrega en horas incluso, y para otro podría ser en días, ¿no? Entonces, pero el modelo, quien te va a predecir, va a seguir siendo un modelo, por ejemplo, de red neuronal. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el contexto, pero sí se puede tropicalizar. Y creo que ya estamos. Sí, no hay más preguntas. Ok. Bueno, gracias. Gracias a, bueno, no se sumó Ofelia, pero igual gracias al comité organizador de la maestría en Ciencia de Datos de la Ricardo Palma, gracias al comité organizador del Congreso en Ciencia de Datos. Como les dije al inicio, no es tan fácil juntar a todos los ponentes nacionales e internacionales, desarrollar una serie de talleres a lo largo de toda esta semana y mantener, digamos, a la gente que se sume en estos horarios tan complejos también. Entonces yo creo que es un aliciente para todos los ponentes que todos estén presentes, y las preguntas que hacen también son bastante interesantes. Yo les dejo mis datos por el chat, les dejo mi perfil en LinkedIn, y cualquier consulta adicional que tengan,
me escriben, o me llaman, o me mandan un WhatsApp. Gracias, Denise, por la ponencia, por el tiempo compartido y por compartir parte de tu experiencia en este 13º seminario de Ciencia de los Datos. Muchas gracias. Ok, gracias. Buenas noches.